buenas noches. En esta oportunidad tenemos algo especial de hacer la review de lo que fue el producto Cuentos de Terror de H.P. Lovecraft. Una caja que tenía muchas ganas de grabar para el canal. Está abierta evidentemente, pero igual se puede hacer la review, está completo. Bueno, comenzar diciendo que este es uno de mis productos favoritos de la era Club, por lo menos. Me parece que el formato es correcto para lo que fueron estas cosas de los cuentos o los relatos, y sobre todo para un autor tan significativo como Lovecraft o como la otra versión de Alan Poe. Podemos ver acá atrás que consistía el contenido de esto: una selección de 30 cartas foil con los relatos de H.P. Lovecraft, un libro ilustrado de 60 páginas con los relatos de Lovecraft con ilustraciones a todo color que voy a leer después, sobres que ya no están, y contenido digital que no sé qué es. Bueno, el material de la cajita no es gran cosa, pero sí tiene buena factura, tiene relieve en las letras, en los logos, tiene buen tamaño, una pestaña que se abre y permite ver la leyenda que pone: Maestro H.P. Lovecraft, cuentos de terror, maestro indiscutible de la literatura fantástica. Su obra rebasa en realidad la confluencia de géneros como la literatura de terror y la ciencia ficción, hasta cristalizar en una narrativa única que recrea una mitología terrorífica de seres de un inframundo paralelo. Para este autor, la realidad es mucho más extraña y aterradora de lo que es posible comprender, y más aún de lo que es posible describir. Desde niño se formó con lecturas mitológicas, en la astronomía y en las ciencias. Su mayor logro fue una compleja y personal mitología monstruosa, en el centro de la cual están los antiguos, divinidades horribles expulsadas de la tierra, en los tiempos prehistóricos y en lucha para tomar posesión de ella. La fama de H.P. Lovecraft creció sobre todo después de su muerte, dejando una marca primero en los autores que componían su círculo, como Robert Howard y Robert Bloch, para más tarde transformarse en una de las fuerzas más constantes en la narrativa de horror. Te invitamos a descubrir 3 de sus más grandes obras dentro de este producto: La llamada de Cthulhu, del cual voy a hacer el audio relato al final, El que susurra en la oscuridad, y El horror de Dunwich. Bueno, luego de ese resumen bibliográfico, teníamos estas pestañas que dejan ver este librito. Como ponía en la leyenda, aquí están el mismo texto de antes y los relatos ilustrados por el gran Nitrox. Y también Juan Vázquez y Francisco Sereno. Cada relato ilustrado por un autor diferente, un ilustrador diferente. Muy genial el libro. Y luego te queda, bueno, en una parte venían sobres y las cartas que en esta promoción traían 5 promos. 4 promos. Estas eran Lovecraft en una versión full art, El horror de Dunwich, Susurro en la oscuridad y Cthulhu el Grande. Cada carta ponía además a un lado el relato en el cual se encontraba el sujeto de la ilustración. Esas eran las promos. Y luego sí venía el set, partiendo por Lovecraft, Invocación Arcana, El horror de Dunwich, Polvos reveladores, Saber de los antiguos. Estoy viendo que algunas cartas traían leyenda
Sí, todas las cartas del set tenían, pero las promos vienen sin leyenda. Esto es Paraje Desolado. Wilbur. Henry Armitage. Yog-Sothoth. Sentinel Hill. Las ilustraciones de este set son increíbles. Dunwich. Esto es Transductor Cerebral. Henry Ackley. Dark Mountain. Yugot. Shub-Niggurath. Susurro en la oscuridad. Agitación nocturna. Hongos de Yugot. Monografía de Davenport. Restos misteriosos. Destino fatal. Aquí está Cthulhu el Grande con la leyenda. Travesía funesta. Ritual de los antiguos. Estatua del caído. Ciudad de Rile. Visiones de locura. Arcilla del horror. Y legado arcano. Esas son las cartitas que componían este set de cuentos de terror de Lovecraft. Luego te quedaba la caja, le podías sacar este tema y te quedaba en una caja como ahí para guardar cartitas. No como el otro formato que viene ahora acá en la otra pestaña, que no te sirve para nada como son las cajas ahora. Voy a dejar eso por ahí para que pasemos al relato. La llamada de Cthulhu. En lo más profundo de los pensamientos habitan los instintos primitivos que nos advierten del peligro apenas éste se encuentre frente a nosotros. Si dicho ápice de sentido común me hubiese puesto sobre aviso antes, quizás no hubiese acabado condenando mi razón a una vorágine de horror y locura. Mi pesadilla inició el día que mi tío, George Angel, dejó este mundo. Era un profesor de lingüística en una universidad de excelencia, donde solía investigar sucesos paranormales vinculados a las anomalías de la neurociencia y conductas sobre las personas. Cuando supe que mi tío estaba en su último momento, fui en busca para acompañarle en su lecho final. Él no era hombre de muchas palabras, aunque yo sabía con claridad cuando algo lo afectaba con fuerza. Antes de morir, me confió a modo de herencia el fruto de sus trabajos e investigaciones más recientes. Ignoraba la naturaleza de esos escritos, aunque mi intuición me daba indicios de que algo peculiar había en su contenido. Después de fallecer, mi querido tío, con una disimulada resiliencia,
traje a mi despacho el baúl con los documentos que habían significado el fruto de su esfuerzo. Conforme revisaba los papeles que mi tío me había dejado, más me daba cuenta del enfoque que tenía el trabajo de su vida. Esperaba encontrar apuntes sobre su disciplina o estudios, que por lo general no eran de mi interés. En su lugar, hallé escritos sobre culturas paganas, ritos ancestrales e incluso noticias en periódicos sobre desapariciones. Nada de esto estaba dentro de lo que conocía de mi tío Ángel. Mientras revisaba los documentos, mi intención se desvió hacia una peculiar pieza de arte que estaba entre ellos. Habrán pasado días desde que la vi por primera vez, pero la recuerdo con claridad. Era una tablilla de arcilla, aunque los motivos artísticos que en ella estaban no se parecían en nada que había visto antes. Hecha en un aparente bajo relieve, se veía la imagen de una suerte de calamar que emergía de las aguas. Con su mirada fija en mí, debajo de él rezaba el siguiente texto, cuyo significado jamás pude entender. No me extrañaba que mi tío tuviese interés en un objeto como este, pues ese texto no me recordaba nada de este mundo. De todas maneras, quise dar rienda suelta a mi curiosidad y seguí investigando los escritos. No pasaron muchos minutos hasta que encontré un registro a modo de apunte que había hecho mi tío sobre un estudiante de arte llamado Henry Wilcox. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans había recibido un alarmante mensaje de la religión pantanosa del sur, los colonos. Gente primitiva, pero de buen natural, descendientes en su mayor parte de Lafite, eran presas del pánico a causa de algo desconocido que había invadido la región durante la noche. Se trataba en apariencia de un culto vudú, pero de especie más terrible que todo lo que ellos conocían, desde que el malévolo tam-tam había comenzado a sonar incesantemente en aquellos bosques oscuros donde nadie osaba aventurarse. Habían desaparecido varias mujeres y niños. Se habían oído gritos irracionales, chillidos desgarradores y cantos lúgubres. Y unas llamas diabólicas habían bailado en la espesura. Los vecinos añadía el aterrorizado mensajero. No podía soportarlo. En las primeras horas de la tarde, 20 policías partieron en 2 carricoches y un automóvil guiados por el tembloroso colono. Cuando el camino se hizo intransitable, abandonaron los vehículos y durante varios kilómetros chapotearon en silencio a través de los espesos bosques de cipreses, donde nunca penetraba la luz del día. Raíces tortuosas y nudos malignos de musgo español retardaban la marcha, y de vez en cuando una pila de piedras húmedas más decrecía, o los fragmentos de una pared en ruinas hacían más depresiva aquella atmósfera que los árboles deformados y las colonias de hongos iban a crear. A fin, apareció un miserable conjunto de chozas y los histéricos colonos corrieron a agruparse alrededor de las vacilantes linternas. El apagado golpear de los tantams se oía débilmente a lo lejos. La brisa traía muy de cuando en cuando un chillido que helaba la sangre, un resplandor
rojizo parecía filtrarse por entre el follaje pálido, más allá de las interminables avenidas de la noche selvática. A pesar de su repugnancia a quedarse nuevamente solos, todos los habitantes del lugar se negaron a avanzar un solo paso hacia la escena del culto maldito, de modo que el inspector Legras y sus 19 colegas tuvieron que aventurarse sin guías por aquellas negras áreas de horror donde ninguno de ellos había puesto el pie. La región en que ahora entraba la policía tenía tradicionalmente muy mala fama. En su mayor parte no habían sido exploradas por hombres blancos, aunque leyendas se referían a un lago secreto en que vivía una colosal e informe criatura, algo parecida a un pólipo y de ojos fosforescentes, y, según los colonos, unos demonios de alas de murciélago salían a medianoche de sus cavernas para adorar al monstruo. Afirmaban que éste estaba allí desde antes que la salle de los indios y aún de las bestias y pájaros del bosque. Era una verdadera pesadilla y verlo significaba la muerte, pero parecían sueños a los hombres, y eso bastaba para que estos se mantuviesen alejados. La orgía vudú se desarrollaba en los límites extremos del área aborrecida, pero aún así el emplazamiento era bastante malo, y eso quizá había aterrorizado a los colonos más que los chillidos o incidentes. Solo la poesía o la locura podían haber reproducido los ruidos que oyeron los hombres de Legras mientras atravesaban lentamente el sombrío pantano, acercándose a la luz rojiza y a los apagados tantas. Hay una cualidad vocal propia de las bestias, y nada más terrible que oír una de ellas. Cuando el órgano de donde proviene debería emitir otra, una furia animal y una licencia orgiástica se exacerbaban allí hasta alcanzar alturas demoníacas con gritos y aullidos extáticos que reverberaban en los bosques tenebrosos como ráfagas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando cesaban los gritos y lo que parecía un coro de voces roncas entonaba la odiosa melodía. Por fin los hombres llegaron a un sitio donde el bosque era menos denso y se encontraron de pronto en el lugar mismo de la escena. 4 trastabillaron, un quinto perdió el conocimiento y otros 2 lanzaron un grito de horror que por suerte fue apagado por el tumulto salvaje de la orgía. Legras roció con agua pantanosa el rostro del hombre desvanecido y luego todos contemplaron el espectáculo fascinados por el horror. En un claro natural del pantano se alzaba una isla verde, que tal vez una ácrea extensión desprovista de árboles y bastante seca. Allí saltaban y se retorcía una horda de anormalidades humanas, más indescriptibles que cualquiera de las que hubiese podido pintar un cime o una angárola, sin ropas. Era híbrida muchedumbre bramada, rugía y se contorsionaba alrededor de una hoguera circular. De vez en cuando se abrían las cortinas de fuego y se podían distinguir en el centro un bloque de granito de unos 2,5 metros de alto.
en cuya cima incongruentes por su pequeñez se alzaba la funesta estatuita. En 10 cadalsos instalados en intervalos regulares en un ancho círculo que rodeaba la hoguera, con el monolito como centro, colgaban con la cabeza hacia abajo los cuerpos extrañamente mutilados de los desaparecidos colonos. Dentro de este círculo saltaba y rugía el anillo de fieles, moviéndose de izquierda a derecha en una bacanal interminable entre el círculo de cadáveres y el círculo de fuego. Pudo haber sido solo la imaginación, o pudo haber sido un simple eco, pero uno de los hombres, un impresionable español, cuyo creyó oír que las invocaciones eran seguidas por unas respuestas antifonales que procedían de un lejano y sombrío lugar, situado en lo más profundo de aquel bosque de leyenda. Este hombre, Joseph D. Galvez, a quien más tarde encontré e interrogué, era demente imaginativo. Llegó a decir que había oído el débil golpear de unas grandes alas y que había vislumbrado unos ojos luminosos y una enorme masa blanca detrás de los árboles más lejanos, pero creo que estaba demasiado influido por las supersticiones locales. La inactiva de los hombres paralizados fue comparativamente de poca duración. El deber venció pronto todas las dudas, y aunque los celebrantes debían llegar al centenar, la policía, confiada en sus armas de fuego, irrumpió en medio de la horda. Durante 5 minutos, el caos y el tumulto fueron indescriptibles. Hubo furiosos golpes, disparos y huidas, pero finalmente Legras pudo contar 47 prisioneros, a los que obligó a vestirse rápidamente y que rodeó de policías. 5 de los celebrantes habían muerto y otros 2, muy mal heridos, fueron transportados por sus cómplices en improvisadas parihuelas. La imagen del monolito fue sacada con todo cuidado y llevada por Legras. Examinados en el cuartel de la policía, luego de un viaje agotador, los prisioneros resultaron ser mestizos de muy baja ralea y mentalmente débiles. Eran en su mayor parte marineros y había algunos negros y mulatos, procedentes casi todos de las islas de Cabo Verde, que daban un cierto matiz vudú a aquel culto heterogéneo. Pero no se necesitaron muchas preguntas para comprobar que se trataba de algo más antiguo y profundo que un fetichismo africano. Aunque degradados e ignorantes, los prisioneros se mantuvieron fieles, con sorprendente consistencia, a la idea central de su aborrecible culto. Adoraban y quisieron a los grandes antiguos, que eran muy anteriores al hombre y que habían llegado al joven mundo desde el cielo. Esos antiguos se habían retirado ahora al interior de la tierra y el fondo del mar, pero sus cadáveres se habían comunicado en sueños con el primer hombre, quien inventó un culto que nunca había muerto. Este era ese culto, y los prisioneros dijeron que había existido siempre y que siempre existiría.
ocultándose en lejanías desiertas y lugares retirados hasta que el gran sacerdote Cthulhu saliese de su sombría morada en la ciudad submarina de Rilde para reinar otra vez sobre la tierra. Algún día vendría cuando los astros ocuparan una determinada posición y el culto secreto estaría allí esperándolo. Mientras tanto no podían decir nada más. Se trataba de un secreto que en la tortura podría arrancarles. La humanidad no era lo único consciente en la tierra, pues había unas formas que emergían de la sombra para visitar a sus escasos fieles, pero estas no eran los grandes antiguos. Ningún ser humano había visto a los antiguos. El ídolo de piedra representaba al gran Cthulhu, pero nadie podía decir si los otros eran o no como él. Nadie era capaz de descifrar ahora la antigua escritura. Muchas cosas se transmitían oralmente. La invocación ritual no era el secreto. Este no se comunicaba nunca en voz alta. El canto significaba: en su casa de Rilde, Cthulhu espera soñando. Lo que la policía logró obtener salió en su mayor parte de un viejísimo mestizo llamado Castro, quien pretendía haber tocado puertos distantes y hablado con los jefes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo recordaba fragmentos de odiosas leyendas que empeñecían las especulaciones de los filósofos y hacían de nuestro mundo algo reciente y fugaz. En siglos muy lejanos, otros seres habían gobernado la tierra, habían vivido en grandes ciudades y sus vestigios podían encontrarse aún. Le habían dicho a Castro los inmortales de China en unas piedras ciclópeas de algunas islas del Pacífico habían muerto muchísimo antes. De la aparición del hombre, pero había artes que podrían revivirlos cuando los astros volvieran a ocupar su justa posición en los cielos de la eternidad. Estos seres indudablemente procedían de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. Estos grandes antiguos, continuó Castro, no eran de carne y hueso, tenían forma. ¿No lo probaba acaso esta imagen estelar? Pero esa forma no era material. Cuando las estrellas eran propicias, iban de mundo a mundo a través del cielo, pero cuando eran desfavorables, no podían vivir. Pero aunque ya no viviesen, no habían muerto. En realidad, yacían todos en casas de piedra, en la gran ciudad de Rilde, preservada por los sortilegios del gran Cthulhu, para el día de que las estrellas y la tierra pudiesen recibir su gloriosa resurrección. Pero en esa época, alguna fuerza exterior debía ayudar a la liberación de sus cuerpos. Los conjuros que impedían que se descompusieran impedían también que se moviesen, y los antiguos tenían que contentarse con yacer y pensar en la oscuridad mientras transcurrían millones de años. Conocían todo lo que ocurría en el mundo, pues su lenguaje consistía en la transmisión del pensamiento. En ese mismo instante hablaban en sus tumbas. Cuando luego de un caos infinito aparecieron los primeros hombres, los grandes antiguos hablaron a los más sensibles moldeándolos
en los sueños. En los primeros tiempos, algunos hombres escogidos habían hablado en sueños con aquellos seres, pero luego algo había pasado. La gran ciudad de piedra de R'lyeh, con sus monolitos y sepulcros, se habían hundido bajo las olas y las aguas de los abismos, con ese misterioso primigenio en que nadie había pensado ni siquiera en penetrar. Habían interrumpido esas citas espectrales. Pero los recuerdos no morían, y los altos sacerdotes afirmaban que cuando los astros fuesen favorables, la ciudad volvería a la superficie. Entonces los viejos espíritus de la tierra, mohosos y sombríos, saldrían de sus subterráneos y propagarían los rumores recogidos allá, en olvidados fondos del océano. Pero de ellos el viejo Castro no se atrevía a hablar. Se interrumpió de pronto, y ni la persuasión ni las sutilezas pudieron arrancarle otras informaciones. Tampoco quiso mencionar, curiosamente, el tamaño de los antiguos. En cuanto al culto, afirmó que su centro debía encontrarse en los desiertos intransitados de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña aún intacta y secreta. No tenía relación alguna con la brujería europea y solo era conocido por sus miembros. Ningún libro aludía a él, aunque los chinos inmortales decían que en el Necronomicon el árabe loco Abdul-Azhar había un sentido oculto que el iniciado podía interpretar de muy diversas maneras, especialmente en el tan discutido dístico "no está muerto, quien puede yacer eternamente, y en épocas extrañas hasta la muerte puede morir". Legras, profundamente impresionado y no poco intrigado, había buscado sin éxito las filiaciones históricas del culto. Castro, aparentemente, había dicho la verdad al afirmar que era un secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna sobre el culto o la imagen, y ahora recurría a las mayores autoridades y se encontraba nada menos que con el episodio de Groenlandia del profesor Webb. El ferviente interés que despertó el relato de Legras corroboró por la presencia de la estatuita. Tuvo algún eco en las cartas que le intercambiaron luego los miembros del Congreso, pero apenas hay alguna mención en el informe oficial. La prudencia es preocupación primordial de aquellos que se enfrentan a menudo a la charlatanería y a la impostura. Legras prestó durante un tiempo la estatua al profesor Webb, pero la muerte de este último le fue devuelta y está desde entonces en su casa. Allí la he visto no hace mucho tiempo. Es de veras algo estremecedor e indiscutiblemente parecida a la escultura labrada en sueños por el joven Wilcox. No me asombró que mi tío se hubiese excitado con el relato del joven, que pudo pensar al saber, ya enterado en la información recogida por Legras, que un joven sensible no solo había soñado la figura y los jeroglíficos de las imágenes del pantano y de Groenlandia, sino que también había oído en sus sueños 3 de las palabras de la fórmula repetida por los maestros de Luisiana y los diabólicos esquimales.
Era natural que el profesor Ángel hubiese iniciado instantáneamente una minuciosa investigación, aunque yo en mi fuero interno sospechaba que el joven Wilcox había oído hablar del culto y había inventado una serie de sueños para acrecentar el misterio ante los ojos de mi tío. El relato de los otros sueños y los recortes coleccionados por el profesor parecían corroborar la historia del joven, pero mi bien fundado racionalismo y la total extravagancia del asunto me llevaron a adoptar las conclusiones que estimé más razonables. De modo que luego de estudiar otra vez el manuscrito y comparar las notas teosóficas y antropológicas con la descripción del culto que había hecho Legras, viajé a Providence para ver al escultor e increparle el haberse burlado de tal modo de un sabio anciano. Wilcox vivía aún solo en el Fleur de Lis de la calle Thomas, desagradable imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII. La fachada de estuco del hotel lucía ostentosamente entre las encantadoras casas coloniales y a la sombra del más hermoso campanario georgiano que pudiera verse en Norteamérica. Encontré a Wilcox en sus habitaciones, sumido en su labor, y comprendí enseguida por las piezas que lo rodeaban que su genio era profundo y auténtico. Creo que durante un tiempo Wilcox figuraba entre los grandes decadentes, pues ha cristalizado en arcilla y reflejará un día en el mármol esas pesadillas y fantasías evocadas en prosa por Arthur Machen y que Clark Ashton Smith han hecho visible en versos y pinturas. Moreno, frágil y de aspecto un poco descuidado, Wilcox se volvía lánguidamente y sin dejar su silla. Me preguntó qué deseaba. Cuando le dije quién era, manifestó cierto interés, pues mi tío había excitado su curiosidad al examinar sus raros sueños. Aunque sin expresar las razones de ese examen, sin sacarlo de su ignorancia, traté prudentemente de hacerlo hablar. Poco tiempo bastó para convencerme de que era absolutamente sincero. Hablaba de sus sueños de un modo inequívoco, esos sueños y su residuo subconsciente habían influido profundamente en su arte y me mostró una estatua mórbida cuyo modelado me estremeció casi por la fuerza de su oscura sugestión. No recordaba haber visto el original excepto en el bajorrelieve creado durante un sueño, pero los contornos se habían formado insensiblemente bajo sus manos. Era, sin duda, la forma gigantesca de la que había hablado en su delirio. Comprobé muy pronto que no sabía nada del culto, salvo lo que el constante interrogatorio de mi tío había dejado escapar. Y traté otra vez de conseguir de qué modo podía haber recibido esas impresiones sobrenaturales. Hablaba de sus sueños de un modo extrañamente poético, haciéndome ver con terrible claridad la ciudad ciclópea de piedra verde y musgosa, cuya geometría, añadió curiosamente, era totalmente errónea, y oí otra vez, con un temor expectante, el subterráneo llamado mental. Cthulhu.
recordaba el sueño vigilia de Cthulhu en su bóveda de piedra de Rayleigh, y a pesar de mis racionales ideas, me sentí profundamente perturbado. Wilcox era indudable. Había oído hablar casualmente del culto y lo había olvidado enseguida en la masa de las lecturas y concepciones igualmente fantásticas. Más tarde, en virtud de su impresionable carácter, el culto había encontrado un modo de expresión subconsciente de los sueños, el bajo relieve de arcilla y la estatua que yo estaba ahora contemplando, de modo que la superchería había sido involuntaria. El joven tenía unos modales un poco afectados y un poco vulgares que me desagradaban de veras, pero yo ya estaba dispuesto a admitir tanto su genio como su honestidad. Me despedí amablemente y le deseé todo el éxito de que su talento prometía. El asunto del culto continuó fascinándome y a veces imaginaba poder adquirir un gran renombre investigando su origen y relaciones. Visité Nueva Orleans, hablé con Legras y otros de los que habían participado en aquella vieja expedición. Examiné la estatuilla y hasta interrogué a los prisioneros que todavía vivían. El viejo Castro, por desgracia, había muerto hace varios años. Lo que escuché entonces de viva voz, aunque no fue más que una confirmación detallada de los escritos de mi tío, acrecentó mi interés y tuve la seguridad de estar sobre la pista de una religión muy antigua y secreta, cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo famoso. Mi actitud era aún entonces absolutamente materialista, como aún quisiera que lo fuese, y por una inexplicable perversidad mental rechacé la coincidencia de los sueños y los recortes coleccionados por el profesor Angel. Hubo algo, sin embargo, que comencé a sospechar. Y que ahora creo saber. La muerte de mi tío no fue nada natural. Cayó al suelo en la colina, en una de las estrechas callejuelas que partían de unos muelles donde abundaban los mestizos extranjeros. Luego del descuidado empujón de un marinero de tez oscura, yo no había olvidado que los oficiales de Luisiana se distinguían por la mezcla de sangres y sus intereses marinos, y no me hubiera sorprendido conocer la existencia de agujas venenosas y métodos criminales secretos tan faltos de piedad como aquellas creencias y ritos misteriosos. Legras y sus hombres, es cierto, no habían sido molestados, pero en Noruega acaba de morir un marino que veía cosas. No pudieron haber llegado a oídos siniestros las investigaciones realizadas por mi tío luego de encontrarse con el escultor. Creo que el profesor Ángel murió porque sabía o quería saber demasiado. Es posible que me espere un fin semejante, pues yo también he aprendido mucho. El siguiente archivo que encontré hablaba sobre una expedición náutica en el Pacífico Sur, donde incluía un incidente fatal relacionado con el buque Alert. Poco describían estos documentos al respecto, excepto que había una superviviente de aquella embarcación, uno de nombre Gustav Johansen. Quise averiguar sobre la suerte
suerte del marinero, cosa que me llevó a Australia, donde se hallaron los restos de un naufragio que tenían relación con el accidente del Alert. Al investigar con detalle, en su interior pude encontrar otra estatuilla de alarmante parecido a la que narró Legras. Y la tablilla de Wilcox. Estos hallazgos y algo de suerte buscando información llevaron mis pasos a Noruega, donde hallé pistas sobre Johansen. Para mi mala suerte, el pobre había muerto a manos de un par de marineros indígenas, por lo que pude inferir. Este incidente no era para nada cuestión del azar. Sabía algo y por lo visto era demasiado como para permitirle seguir vivo. La fortuna se acordó de mí por una vez al saber que la viuda de Johansen tenía en su poder unos manuscritos sobre la travesía del Alert hechos por su marido. En ellos pude enterarme que la tripulación del desafortunado barco enfrentó muchos vendavales antes de tocar tierra firme. Al lograr desembarcar, los tripulantes notaron que el lugar donde estaban no se parecía a nada que hubiesen visto antes. Es aquí donde las visiones aciagas de Wilcox pasaron del plano de la fantasía a una aterradora realidad. Habían llegado a la ciudad de Riele y al hacerlo habían sellado su destino, así como el de toda la tierra. Conforme avanzaban en la inhóspita ciudadela, poco a poco notaron que no eran los únicos. Allí, como si fuese fruto del estruendo que dio inicio a todo el universo, una gran sacudida de la tierra derrumbó los cimientos de los que venían a su alrededor. Alzándose entre los escombros, un gigante de aterrador aspecto había emergido, Cthulhu, y con él el regreso de una época de horror y locura para la humanidad. Lo último que pude descifrar al respecto era que el pobre Johansen, junto con un joven marinero, eran los únicos que pudieron escapar de este desafortunado incidente. Ahora ambos estaban muertos, pues su conocimiento y suerte respecto a Cthulhu y sus sectarios eran algo que no podía permitirse el culto de los antiguos. La abominación espera y sueña en las profundidades del mar, y sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota la destrucción. Llegará el día, pero no debo ni puedo pensarlo. Ruego que si no sobrevivo a este manuscrito, mis ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia e impidan que caiga bajo otros ojos.